El Evangelio de Lucas, capítulo 17. Bendito es el Señor, aleluya. Capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Sí, amén, aleluya. Uno de los evangelios que es tan completo porque empezó a diseñar todo lo que el Señor tenía, indagaba en todas las cosas que el Señor hizo. Lucas era uno de los que minuciosamente fue escribiendo de todas las cosas que el Señor miraba hacer. Nunca hizo cosas o nunca escribió sin antes no indagar en ello. Que importantísimo, porque hoy en día hay que indagar en todas las cosas que Dios nos manda. Aleluya. Maravilloso es Cristo. ¿Lo tienen? Sí, amén, aleluya. Sí, Señor. 17:22. Amén. 17, capítulo 17, versículo 22. Amén. Su palabra se lee para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Vendrá el tiempo cuando desearán ver uno Amén. de los días del Hijo del Hombre Santo Dios. y no lo verán. Padre, Maravilloso Dios. ayúdanos, Dios. Y no lo verán, dice él. Él les estaba hablando a los discípulos. Hoy nos habla a nosotros. Amén. Vendrán días en que muchos querrán ver al Señor, querrán llamarle y no lo van a ver, ni va a contestar. Y le dirán, oiga lo que el Señor le da a conocer Amén. al pueblo, a su iglesia, a sus discípulos. Les dice, le dirán, miren, aquí está, miren, ahí está, pero no vayan ni le sigan, porque como el relámpago que resplandece e ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, en su manifestación. Pero primero es necesario es que Él padezca mucho, sea rechazado por esta generación. De la generación estaba hablando de la que había allí, de los que estaban allí. Estaba hablando de que Él tenía que ser muerto. Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían. Los que habían allí comían. Y bebían. Se casaban. Y se daban en casamiento sin que nadie les dijera nada. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó. A unos cuantos. Todos. Creí que estaba conmigo. Así es. Asimismo también será como pasó en los días de Lot. También comían, también bebían, también compraban. Aquí se añadieron más. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. A un poco también. Todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En que se manifieste, en que sea visto el Hijo del Hombre. Y dice, en aquel día, el que esté en la azotea, el que esté arriba, el que esté allá en la terraza, decimos nosotros, dice, y sus cosas estén en la casa, no descienda para tomarla. Asimismo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, que volvió para atrás. Quedó viendo hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Porque le dijeron, no volteen a ver atrás nada. De todo lo que hay pueden volverlo a hacer, pero su vida no. Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la pierda, la conservará. Qué cosa, ¿verdad? Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá. Porque es que no se gana de esa manera la vida.
Hay que estar en Cristo Jesús para poder tener vida. Pero hay que morir entonces al yo. Hay que morir a lo que yo tengo para que Cristo viva en mí. Ya no vivo yo, dice, vive Cristo en mí. Y por esa razón es que el que quiera hallar la vida, salvarse por sí mismo, no la va a encontrar, sino que la va a perder. Y dice, les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Padre maravilloso, gracias. Padre bendito por tu misericordia y tu amor, Señor, porque a bien has tomado para con nosotros, Señor, habernos este día escogido, Señor, para que podamos estar caminando en todo lo que tú quieres, en la voluntad perfecta, Dios mío, a la cual tú estás llamando a la iglesia en el final de los tiempos, diciendo que apresuremos el paso, porque el día tuyo está cercano, el día, Señor, en que tu manifestación para que con nosotros sea levantada la iglesia está cercano, Dios mío. Por lo tanto, Dios mío, hoy que miramos, hoy que estamos en las situaciones que miramos hoy, las manifestaciones que hay hoy en día, nos están gritando que tú estás a la puerta, que tú estás tocando, que tú estás llamando, que tú estás llamando a un pueblo para que se vuelva, para que entre, para que esté dispuesto a entrar a las bodas del Cordero, para las cuales ya están preparadas las mesas y todo está servido. ¡Aleluya! ¡Maravilloso Dios! Senamaya, Saman, Akaya. Manda tierra basa y alabanza, Batia Maya. Sobre Rabasera, vaya, bendito Dios que la avanza. En esta tarde, bendito Dios, nos presentamos delante de ti. Bendito que tu manifestación sea, Señor, sobre este pueblo. Que la atmósfera de gracia nos cubra, Dios mío. Que tu misericordia inunde, Señor, nuestra vida. Ay, 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 Sabaja, fluye, Dios mío, con poder. Ese Espíritu Santo que ni toca la avanzada, ya lo avanza. Ay, la baja, la avanzada. Bendito es el Espíritu de Dios. Ay, Señor. Espíritu de Dios. Toma las vidas en esta hora. Toma manifiesta son todas tus obras en medio de los tiempos. Apercibido de todo, apercibido de todos los acontecimientos. Yo quiero una iglesia. No la voy a rebasar. Hoy se baja, se quiebra toda cadena, se rompe toda hechicería en el poder de Jesucristo. Se va toda enfermedad, se va todo lo que diga vida. Enviamos al abismo todo ese espíritu enviado sobre este lugar en el poder de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Manifiesta tus obras, oh Dios mío, en medio de tu pueblo. Amén y amén. Puede sentarse. Y dijo el Señor a sus discípulos: oiga bien una palabra que el Señor clave para hablar. Y dijo: en los días finales,
van a desear la manifestación de uno de los días del Hijo del Hombre en medio de ustedes, pero no la van a tener ni la van a ver, porque es que el día del Señor es hoy, porque nadie tiene comprada la vida, nadie tiene decir voy a hacer esto, voy a hacer acá, voy a hacer allá, y magnífico que uno puede planificar. Yo pienso que a veces es bueno que nosotros seamos organizados en planificar las cosas y todo, pero no sin antes poner de primero a nuestro Dios. Que Él es el que tiene Él es el dueño de nuestra vida, no somos nosotros. Porque estaba aquel, usted y yo sabemos, estaba aquel personaje haciendo, voy a hacer graneros, voy a hacer esto, voy a deshacer lo que tengo, porque tengo tantos bienes y tengo que seguir haciendo otras cosas más todavía, pero sin estar el Señor allí. Y vino y le dijo, ciertamente querés hacer eso, y sí tenía el dinero para poderlo hacer, deshacer los graneros y hacer otros más grandes, porque tenía tantos bienes. Pero le dijeron ese día, ¿sabes? Te has neciado, porque ciertamente hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y qué será de todo lo que has planeado? ¿Y qué será de todas estas cosas que tienes? ¿A quién le quedarán? Y como digo yo, ciertamente que es bueno manifestar y decir, planifiquemos esto, hagamos lo otro, hagamos acá y hagamos allá. Pero sabe, hoy en día los tiempos que vivimos son tiempos en los cuales son apremiantes, que las cosas que estamos viendo nos están diciendo, ¡ey, apercibidos! Porque Él está a la puerta. Y el Señor les habla a sus discípulos, vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán, y no lo verán, y no lo verán. Y es que cuando miramos que tiene la manifestación de los días del Hijo del Hombre, es que la presencia de Él está en medio de sus hijos. La presencia de Él. Porque ciertamente nosotros podemos tener todo. Ciertamente nosotros podemos, con nuestra propia fuerza, podemos adquirir bienes, podemos adquirir tantas cosas. Magnífico. Pero ¿sabe qué? Sin que haya estado el Señor ahí, tarde que temprano todo se desvanece. Y venimos a ser entonces como alguien que edificó sobre la arena. Como alguien que viene y hace un edificio y no le pone ningún cimiento, sino que solo por encima. Pero el problema es cuando viene una tempestad. La tempestad le va a dejar una grande ruina. Porque se lo va a tirar, se lo va a botar. Y el Señor les habla a los discípulos de esta manera. Y por eso les empieza a decir, miren lo que va a acontecer, miren lo que hay en el final de los días. Y les empezó a decir, a manifestar los días. Los días de Él son una cosa, y la manifestación que hay dentro de los días antes de que Él venga, entonces son estas, los acontecimientos que están hoy en día. Hablábamos de la manifestación angelical de los ángeles caídos ayer. Hablábamos respecto a eso y miramos que realmente estamos viviendo dentro de esos días donde hay una mezcla, donde hay los seres híbridos que hablamos, donde hay aquellos seres que se están manifestando, que tienen una parte de humano y tienen otra parte de no humano. Que son manifestados dentro de lo que no tienen, conciencia. Y es que hoy en día sale aquellos que le dicen los reptilianos. ¿Usted sabe por qué le llaman reptilianos a estas personas? ¿Quién sabe por qué le llaman reptilianos a estas personas? Ahí salen en las redes sociales. Oh, es que este es un reptiliano. Pero yo creo que a veces ellos no saben qué quiere decir eso. Porque la gente habla muchas veces de lo que no sabe ni conoce. Pero ¿qué tiene un reptiliano? ¿Qué tiene el
reptil, vaya. Sangre fría. Sangre fría. Y si es de sangre fría, ¿qué tiene el reptil que es de sangre fría? Usted sabe que hay gente que le dicen, oye, es que este es de sangre fría. Nunca he escuchado eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Como uno dice, como lo que pasó con Caín y Abel, sangre fría. ¿Por qué le dicen muchas veces que las personas son de sangre fría? Porque son sin piedad. Ahí esa es la clave. Porque no sienten. Hay poder en la sangre. Porque no sienten. Y es que la persona que es de sangre fría es hijo de quién? Es hijo de un reptil. ¿Es hijo de quién? Que es la serpiente. ¿No es un reptil? Bajémonos. Y es por eso que le llaman y dicen, es que es un reptiliano. Y nosotros miramos hoy en día, mire, están grabando semejante barbaridad y lo viralizan todavía dentro de las redes sociales y viendo que están asesinando a alguien, haciéndole tal atrocidad a alguien y la gente muerta de la risa ahí. El mejor video, entre más malo es el video, entre más cruel es el video, más viral se vuelve. ¿Por qué? Porque tanto el que lo mira como el que lo hace, como el que lo pone. ¿A dónde estamos? ¿En qué época, en qué tiempo estamos viviendo? El tiempo de Noé. ¿Qué dice en el tiempo de Noé? Y por eso el Señor se lo manifestó y le dice, esto era lo que había allí. Esto era lo que había allí. O sea, el Señor nos está dando la clave exclusiva de lo que hay en los días, tanto en los días de Noé como en los días de Lot. Amén. Mira, esa es la manifestación no del Hijo del Hombre, esa es la manifestación del hombre 100% tierra. Santo. Sí es. Porque la manifestación del Hijo del Hombre es celestial, es espiritual. Y la manifestación del Hijo del Hombre es 100% tierra. Santo, ayúdanos, Padre. Y por eso le dijo, va a haber días en que van a desear que esté en medio de ustedes en un momento aunque sea, pero no lo van a ver ni lo van a hallar porque no voy a estar. Hey, gloria a Dios. Y lo miramos. Lo miramos. Hoy en día estamos pasando esas situaciones tan difíciles. Miremos que todo se va incrementando. Miremos que todas las cosas están sucediendo a nivel catastrófico, a nivel de ambiente, a nivel de tierra, Amén. pero a nivel de cielo también. Haberán señales. ¿Señales de dónde? En los cielos. Haberán señales en la tierra. Y habrán señales en el mar. El mar rugirá. Lucha. Y lo miramos. Lo miramos. Nos estamos apercibiendo realmente de lo que Dios nos está hablando. Porque sabe que cuando el Señor dice, vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Y no lo verán. Lo que Él está hablando es que la manifestación allí, Él estaba allí, Él estaba con sus discípulos. Y mira a quién se lo estaba hablando. Se lo estaba hablando a sus discípulos. No le estaba hablando nunca a nadie de afuera. Le estaba hablando a sus discípulos. Les estaba diciendo, ustedes van a desear un día de esto. Pero ¿saben qué? No lo van a ver, ni lo van a tener, porque yo ya se había ido. El Señor ya había sido levantado. Y claro, pero nosotros todavía tenemos la manifestación del Hijo del Hombre aquí en medio nuestro. Y cuando ya lo tengamos, entonces no vamos a empezar a gritar y a decir, como dijeron los discípulos cuando se le había ido el maestro y venía por las aguas.
Y lo empezaron a ver, es un fantasma, dijeron. Aleluya. ¿Y habían estado cuánto tiempo con él? ¿Cuánto tiempo habían estado con él? Y dijeron, es un fantasma. O sea que no le conocían todavía quién era él. No sabían las manifestaciones de él. Lo habían visto solo únicamente como maestro. Lo habían visto como maestro, pero no lo habían visto como su Señor. Y es que cuando se vuelve Señor nuestro, entonces complementa todas las cosas de nuestra vida. Ya Él es, cuando decimos Él es mi Señor, es que yo le estoy diciendo, es que Él es mi amo. Es que Él es el amor de mi vida. Es que Él es el todo de mi vida. Es que Él es el que gobierna todo lo mío. Señor, aleluya. Gracias, papá. Aleluya. Vive. Y sabe, entonces empieza a decir, miren, van a ver todas estas situaciones. Primero le empieza a hablar de las manifestaciones en el cielo. Le dice, porque como el relámpago que resplandece e ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Cuando venga, cuando regrese, cuando Él levante a su iglesia. Como el relámpago dice, ¿y usted ha visto relámpago? Así, por eso dice relámpago. O sea, tan rapidísimo es que aparece en el oriente y se muere al occidente. Y apenas alcanzamos a verlo así. Así será el día en que Él venga a levantar a su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos. Y si es un abrir y cerrar de ojos, parpadee lo más rápido que pueda, a ver qué velocidad la que tiene. Milésimas de segundos. ¿Y qué esperamos? Hay que estar apercibidos esperándolo entonces. Y dice, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. 25, 26. Como pasó en los días de Noé, como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos, esa generación, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pregunto de las tres manifestaciones que hay allí. ¿Es malo comer? ¿Es malo comer? ¿Come usted? ¿Comen? Amén. Sí. ¿Y beben? Sí, también. ¿Y es malo casarse? No, el Señor lo mandó. Pero ahí dice, comían, bebían, se casaban y la otra, y se daban en casamiento. Cuatro cosas. Ahora pregunto, ya sabemos, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero, ¿qué era lo que comían? Eso fue una de las cosas que estábamos observando ayer, es que ¿qué era lo que comían? Qué importantísimo es que nosotros tenemos que saber qué era el alimento que tenía estas personas allí. ¿Y por qué el Señor viene y hace una destrucción masiva allí? Una destrucción mundial, ¿verdad? Mundial. Total. Y pregunto, ¿qué cree que era lo que comían?
¿Ah? Bueno, sí, o sea, por causa de la desobediencia vino todo esto. Pero, bueno, ¿qué era lo que tenía en los días de Noé? ¿Qué era lo que había allí en los días de Noé? Génesis capítulo 6 dice qué era lo que había con ellos, qué era lo que tenían ellos, qué era lo que se manifestaba en ellos. Y dice 6:1, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Es que mientras los hombres no se multiplicaban, las mujeres no podían salir. O sea, no podían salir a la luz las mujeres bonitas. Y viendo los hijos de Dios, ¿cuáles son los hijos de Dios en este pasaje? ¿Cuáles son los hijos de Dios? ¿Usted sabe cuáles son los hijos de Dios? ¿Ah? Aquí lo que nos está hablando, por eso dice, como en los días de Lot. Como en los días de Lot. Entonces tenemos que observar qué era lo que había en los días de Noé y qué había en los días de Lot. El pecado era sobreabundante. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? La misma manifestación, nada más que aquí había algo. Y por eso les pregunté yo, ¿comer es malo? ¿Beber es malo? ¿Casarse es malo? ¿Verdad que ninguna de las cosas esas? Pero entonces quiere decir que por algo de estas razones es que el Señor lo marca. Y por eso pregunto yo, ¿qué creen que era lo que comían? O sea, ¿qué era lo que estaban comiendo? ¿Ah? Sí, o sea, a causa del pecado era todo eso. Pero ellos estaban comiendo, ellos estaban bebiendo, y ellos se casaban y se daban en matrimonio. Pero ¿qué era lo que comían estos seres? Porque dice aquí, y viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Ahora, como le estoy preguntando yo, ¿cuáles serán los hijos de Dios aquí? En este párrafo, ¿cuáles son los hijos de Dios? Son los ángeles que venían en aquellos tiempos A pasar revista. El Señor nunca ha dejado su manifestación para venir a ver su creación. Nunca la ha dejado sola. Nunca ha dejado sola su manifestación de estar viniendo. Ya sabe que en el huerto del Edén, ahí estaba en un idilio con el Señor, con Adán. En todos los días descendía. No todos los días como estos que tenemos aquí. No todos los días como tenemos cronos, como los que tenemos nosotros hoy en día, que tenemos un reloj y decimos, ya es esta hora y tal hora es esta. No, el Señor dice que aparecía, entendía y caminaba y hablaba con Adán. Y entonces hablaba con Adán. O sea, ¿qué era lo que hablaba? Había un diálogo, había un encuentro. Había un encuentro personal. Y miramos entonces que Dios siempre ha estado interesado en que su creación nunca esté sola, sino que todo el tiempo tiene que estar enviando a los suyos para que entonces hagan revista y también llevar el mensaje del cual cada uno de nosotros está haciendo. Y así tanto las obras buenas como las obras malas están siendo escritas en un libro que se llama el libro de las obras. Y por eso dice que en aquel día, en el juicio del gran trono blanco, los libros serán abiertos. Sí, amén. Y si van a ser abiertos es porque ahí está escrito algo de cada uno de nosotros. Porque el mismo que escribe el nombre, el mismo que escribe nuestro nombre, es el mismo también que tiene un borrador para borrar el nombre. Padre bueno, ayúdanos, Señor. Pero por eso nos habla que dice, hijitos míos, si alguno tiene pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos. O sea, mire, si me están acusando de algo a mí, si me están acusando, entonces ¿qué tengo que hacer? Ir con un abogado. Para que el abogado venga, porque yo no puedo ir a pelear el caso, lo tiene que pelear un abogado que sea litigador en cuanto al problema que yo pueda tener. Si es un crimen, si es
alguna violación de vehicular, entonces tengo que ir con uno de ellos. Si es de migración, que es lo más común hoy en día, entonces tengo que ir con un abogado que sea especialista en eso. Pero yo le presento a alguien que es especialista en todo y que nunca ha perdido un caso. ¡Ey, aleluya! Oh, sí, amén, aleluya. Jesucristo, Sí, amén. Ven, abogado por excelencia. ven. Tenemos un abogado por excelencia y nunca ha perdido un caso. Y sabe que su caso y el mío estaban perdidos. Aleluya. Sí es, pero Padre poderoso. Estaban perdidos, entonces estábamos perdidos porque la palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ven, Muertos. aleluya. Y Él nos dio vida. Entonces Él peleó nuestro caso. Y por eso habla el apóstol Juan diciendo, hijitos míos, cuando pequen, tienen un abogado. No se les olvide, no se queden allí cargados con el pecado, porque se les va a hacer un costal, y después de hacerse un costal, se les va a meter un demonio, y ese demonio ya no lo van a poder sacar, porque ese ya va a tener posesión de uno, tiene posesión del ser humano. Por eso cuando se peca, entonces hay que ir al abogado. Señor, mira, yo he hecho esto y he hecho lo otro. ¿Sabe, Señor? Si todos los días tenemos que ir al Señor por eso. Todos los días tenemos que ir a la oración a decir, perdona por lo que yo he hecho hoy. Yo no quería ver y estoy viendo. Yo no quería hablar y estoy hablando. Yo no quería oír y estoy oyendo. Yo no quería ir ahí y estoy caminando. Porque hoy en día ya no necesita irse a meter a ningún lado para ver las cosas que se ven y oír las cosas que se oyen. Entonces, ¿qué había entonces allí? Cuando está hablando que era lo que comían, que era lo que bebían y que era con quién se casaban y quiénes eran los hijos de Dios. Comían eran entre ellos. ¿Ah? Comían pecado. Sí, comían pecado. Ciertamente que comían pecado. Entre ellos mismos. Pero ahora, ¿qué era en sí la comida que tenían? Porque dice que comían, que bebían y que se casaban y se daban en casamiento. Tiene que haber algo exclusivo, pero sabe lo que está hablando aquí también, que dice en aquellos días habían gigantes en la tierra y aún después. ¿De dónde salen los gigantes? Primero hay que saber de dónde vinieron los ángeles y sus hijos. Los últimos días del tiempo que Dios estaba dando. Fíjense, aquí dice que se casaban. Miren, aquí dice, y viendo los hijos de Dios, y viendo los hijos de Dios. Los hijos de Dios no eran de aquí de la tierra. No eran tierra. Estos eran los ángeles que venían a pasar revista, porque dice que a sus ángeles son mensajeros. ¿Y un mensajero para qué es? Lleva y trae. No que sea chismoso, sino que lleva y trae. Sí, o sea, porque es que este es un lleva y trae. Entonces, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que es un mensajero. Son transacciones más. Así es. Y entonces el Señor envía, porque dice que el chasquido de Él, dice que ahí están. Y yo, Señor, yo voy. A sus ángeles, dice, son mensajeros enviados por Él. Y entonces, claro, estaba toda esa manifestación allí. Y entonces, oiga, vamos a descender. Padre, ¿a dónde vamos? Vayan a la tierra, vayan a tal lugar, vayan a expandiendo su palabra, vayan a verme a todos ellos que están allí, vayan a cuidármelo, pero también vayan a ver qué están haciendo de malo y me lo traen apuntado y me lo vienen a decir. No le digan. ¡Ay, bendito Dios! Y eso tenemos abogado. Antes de que vayan a decirle, mira, porque llega
lo que dice Job. Job lo dice. ¿Quiere ir conmigo a lo que dice Job respecto a esto? Amén. Hubo un hombre, dice, de aquella región, capítulo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. No había ningún otro más millonario que Job. No había otro sultán más grande que él. Y dice, sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno. Y eran 7 banquetes los que hacían. Uno cada día. Y se llevaban, ¿a quiénes creen que llevaban a bailar? A sus hermanas, a las 3 hermanas. No les gustaba. Y aquellas que no les gustaban, o sea que todo el tiempo andaban desveladas. Todos los 7 días andaban en su relajo, en parranda. Se cruzaban de una casa a la otra, porque aquí dice, sus hijos iban y celebraban en casa de cada uno en su día y mandaban a llamar a sus 3 hermanas. ¿Ah? Las mandaban a llamar. No, es que Job les había dado casa a cada uno de ellos. Y a las hijas estaban con Job. Nada más que ya no pasaban con Job, sino que pasaban con sus hermanos. De una a la otra, a la otra y a la otra. Y cuando habían transcurrido los días de banquete, sucedía que Job mandaba a llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofreció holocausto conforme al número de todos ellos. Conforme al número de ellos, de los varones. Los 7. Y dice, ellos pues decía Job, quizás mis hijos habrán pecado y habrá maldecido a Dios en su corazón. De esta manera hacía continuamente. Porque, o sea, lo que pensaba Job, era obvio que lo que estaba pensando él era porque habían pecado. Sí, mejor hago, antes de que vaya el acusador, mejor aquí clamo yo, para que entonces antes de que llegue el acusador, mejor clamo delante del Dios que puede librarlo. Blasfemado, dice acá. Y dice blasfemado, sí, también, que es la misma manifestación que puede ser, que pueden hablar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque, miren, ninguna persona que esté en sus 5 sentidos va a blasfemar en contra de Dios. Bueno, si es de Cristo, si no es de Cristo, pues ya vemos que es de otra cosa. Y es normal que blasfemen. Pero ellos, que eran del Señor, entonces decía Job, no vaya a ser. Entonces quiere decir que es que ellos se ponían, se echaban su par de copas y todo eso. Y ahí comenzaba el banquete y todo eso. Y en el tanto hablar, en el tanto ir y venir, y en la tanta copa y todo eso, habla hasta lo que no tiene que hablar. ¿Verdad? Y aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios. Aquí está. Esta es la clave. Está conmigo en el 1:6 de Job. Dice, aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante ¿quién? Ante Dios. Y entre ellos vino también ¿quién? Satanás. Entre los hijos de Dios vino también Satanás. Y el Señor preguntó a Satanás. Ya no le preguntó a los demás hijos que tenía él enfrente, a los que estaban allí, a los ángeles. Ya no les preguntó a ellos, sino que le preguntó a Satanás. ¿De dónde vienes, Satanás? Y respondió al Señor diciendo, de recorrer la tierra y andar por ella, dando la vuelta. ¿Usted cree que andaba recorriendo la tierra y andaba de balde, perdiendo el tiempo solo por perderlo? Y dando la vuelta ahí, de ninguna manera. Y el Señor le dijo, le preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y Satanás respondió. Mire que él sí sabía. Él sí sabía que era a dónde quería llegar. Él quería que Dios le dijera. Y le dice, respondió al Señor diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire lo que le dice, ¿acaso te teme de balde? ¿Acaso crees que porque tú le has dado todo lo que le has dado, crees que te teme de balde? Mira, déjalo y ya vas a ver, quítale lo que tiene alrededor y ya vas a ver si no te blasfema en tu propia cara. Ayúdanos, Padre de misericordia. Y es que habemos muchos que a veces nos pasa de esa manera. Nos empieza a prosperar. Dios, mire, ninguna prosperación de lo que somos los hijos del Señor, ninguna prosperidad viene de la propia fuerza, porque las fuerzas, dice, vienen de Jehová. Amén. Porque nuestra salud viene de Él también. Porque todo lo que tengo, Él me lo ha dado. Todo lo que tenemos, si nos levantamos, es porque Él nos da la fuerza para levantarnos. Porque si no, nos puede dejar allí mismo y no levantarnos de ahí. Ayúdanos, Padre de misericordia. Entonces, aquí es que el problema es que le dice, Satán le dice, es porque de balde Él no te teme. Es porque tú lo has prosperado en todo ese montón de cosas que tienes. Quítale el cerco que tiene alrededor. Mire lo que es de valioso servir al Señor. El Señor envía a sus ángeles para que le cubran. Aleluya, amén. Para que le cubran. Gloria a Dios. No es porque usted pueda tener una 45 guardada allí o pueda tener una escopeta. No es porque el Señor envía a sus ángeles. Ven. Porque la misma palabra dice que si el Señor no vela, en vano vela la guardia. O sea, puede estar todo el ejército como estaba en el 9-11 aquí, en este país, que estaba todo el ejército puesto en alerta y ninguno de ellos pudo parar lo que iba a pasar. Santo. Porque Dios no estaba allí. Oh, bendito Padre. Dejaron a Dios. ¿Y qué pasó? 9-11 dejaron a Dios. Y vamos a ver si es que son el poderío. Y eso es, las manifestaciones de Dios son reales. Y le dice, ¿acaso Él teme de balde? ¿Acaso no le has protegido a Él y a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha bendecido. ¿Quién lo bendice? Dios. Y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no te maldice en tu misma cara, le dice Satanás al Señor. Ya me imagino al Señor. Yo pienso esto. Yo me imagino que el Señor estaba haciendo una apuesta. Cara o águila. Un volado. Dale, le dice que va. Y fue y lo hizo. Y ya sabemos todo lo que le pasó a Job. Tremendo. No hay nadie que haya padecido como Job. Nadie. Aleluya. Nadie que haya padecido como Job. Ahora, ¿a dónde estoy? En que usted está viendo quiénes eran los hijos de Dios entonces. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los ángeles, ¿verdad? Los ángeles, estamos claros. Entonces, volvamos al capítulo 6 y entonces dice, en aquellos días, dice, y viendo los hijos de Dios, los ángeles, que 6:2 y Génesis, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, se casaban. Los hijos de Dios no tenían permitido mezclarse, porque ellos únicamente venían a hacer un trabajo que les había sido enviado a ellos. Para eso los habían enviado y ellos no podían irse a mezclar o a contaminarse. El Señor les permitía hacerse hombres por
Pues por eso, o sea, a cada creación donde envía Dios, tiene que presentarse como lo que hay allí. Si la creación que hay aquí en la tierra es hombre, tiene que enviar a alguien que puede manifestarse como hombre. Y por eso ellos se presentaban, los hijos de Dios se presentaban como hombres en la tierra. Como Lot, cuando se entraron los hombres a la ciudad. Y por eso habla de que dice como en los días de Noé, también en los días de Lot. Y entonces miramos qué es lo que hay. Entonces son ángeles. Se quitaron su divinidad para poder introducirse dentro de la tierra. Entonces tienen que manifestarse como hombres. Como hombres. No especifica bien que ellos abandonaron su libertad. Su dignidad. Lo que habla Judas. Pero entonces aquí son los ángeles, vienen y comienzan y hacen algo que no es permitido de parte de Dios para con ellos. Si es por algo que pasó el diluvio, es por la mezcla que hicieron ellos. Contaminaron su espíritu. Hay contaminaciones de espíritu, hay contaminaciones de carne, hay contaminaciones del alma. Pero la más tremenda que hay aquí en esta manifestación es la contaminación de espíritu. Porque ellos se fueron tras carne extraña que no era permitido para ellos. ¿Qué comían? Pero ¿qué les salió? De esa mezcla, ¿qué les salió? Gigantes. Porque era una mezcla fuera de lo que es, mire, hombre y mujer. ¿Qué nace? Un niño, una niña. Hombre o mujer. Mujer con mujer no sale nada. Hombre con hombre no sale nada, mentira. Y hoy en día estamos en esa manifestación en que están diciendo hombre con hombre está bien, para que no siga multiplicándose lo que de Dios es, para que el hombre siga diciendo vaya, no existe Dios, y diciendo que Dios se equivocó porque Dios los metió dentro de un cuerpo que no es el de ellos. Eso es lo que está hablando el hombre hoy en día. Por eso es que hoy miramos las manifestaciones hoy en día de toda esta gente que viene y camina dentro de todo eso y que se han salido de lo que estaban encerrados. Hoy en día se salieron del closet. Sí, se salieron del armario. Pero esa es la mezcla que Dios está hablando, que no tiene que haber. Esa es la mezcla. A eso se llama híbrido, cuando hay una mezcla. Y practicaban allí, también se practicaba el bestialismo. Ahora, ¿qué era lo que comían? Yo les estaba preguntando por esa razón. Y ahora les estoy llevando de una parte a la otra. Y dice, en aquellos días habían gigantes en la tierra. Y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Y ellos eran los hijos, los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Les nacieron hijos. Les nacieron hijos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Y dice que los gigantes que nacieron allí eran anormales. Eran normales, como, o sea, sabemos que cuando hay una mezcla no sale algo normal. Sí. Eran altísimos. Entonces para poder alimentar a una especie de esa clase eran 200 ellos. Eran 200 ángeles. Y todos se despojaron de su cuerpo divino, de su naturaleza, de lo que ellos eran. Al despojarse se hicieron hombres. Entonces, claro, la manifestación de ellos, porque no es hombre con hombre, no es hombre con mujer, sino que lo que hay allí es ángel con mujer.
Entonces, claro, es diferente. Lo que sale allí es híbrido. Mire, si fue algo por el diluvio que vino, fue porque hubo una mezcla que no era permitido, porque Dios mismo lo dice. Él no acepta las mezclas. No acepta las mezclas. Y hoy en día, el hombre hoy en día ha experimentado con las mezclas como no hay. Si vamos a las cosas que tienen dentro de los laboratorios, son cosas híbridas. ¿Qué es lo híbrido? ¿Alguien sabe qué es híbrido? No. Híbrido es una mezcla de algo diferente a lo otro. Fíjense, por ejemplo, yo miré que habían hecho un caballo híbrido. Mezclaron al caballo con una cebra. ¿Qué salió, cree usted? El mismo caballo, pero con manchas de cebra. Salió el mismo, un caballo salió, pero salió un pedazo de cebra y un pedazo de caballo. ¿Verdad que hay un carro que se llama... Sí, el carro híbrido, ¿por qué? Porque el carro híbrido es de corriente y es de gasolina. Es híbrido. No solamente es de gasolina, sino que es gasolina y corriente. Ese es el híbrido. Entonces así el ser humano ha ido experimentando una y otra cosa, pero eso es más viejo que nada. Eso lo trajeron los ángeles que descendieron allí. Eso lo trajeron ellos. Enseñarle a las mujeres cómo se forjaba el arma, cómo se forjaba el maquillaje y todo eso. Ellos fueron los que enseñaron todo eso. No, la mujer no lo aprendió aquí. La mujer no lo aprendió aquí. Ninguna de esas cosas la aprendió aquí. El hombre no aprendió a forjar armas o a hacer armas, la aprendió aquí. El hombre no aprendió a hacer las cosas de oro y todas las cosas que andamos nosotros muchas veces no las aprendieron aquí. Se las enseñaron los ángeles y se las enseñaron los ángeles caídos. La astrología, las cosas que se manifiestan a través de los astros, se lo enseñaron los ángeles caídos. Lo enseñaron todo eso. Ellos enseñaron todas estas cosas. Las trajeron de ahí arriba. Porque mire, ¿qué quiere decir que ellos, dice, eran de renombre? Es porque ellos habían peleado la batalla. Quizás cuando en la rebelión, cuando Satanás, ellos pelearon las batallas también para que Satanás fuera derrocado de ahí arriba. Y miramos entonces que hay cosas que entonces tienen que ser manifiestas, así como en los días de Noé, así como en los días de Lot. Entonces manifiestas hoy en día. Manifiestas. O sea, las cosas son una mezcla. Y miramos hoy en día que, ¿sabe? Por ejemplo, agarran, usted ha visto los colores que usan las personas estas, los homosexuales, lesbianas y todo eso. Quieren una lista de colores, ¿verdad? ¿Cuáles son esos colores? El arco iris. ¿Y el arco iris qué es? Es un pacto de Dios para con el hombre. ¿Y ellos qué están diciendo? Aunque somos diferentes, somos igual que ellos. Y además, Dios dice que es para con el hombre, y nosotros decimos que es para con nosotros. ¿Colores diferentes? No son diferentes. Son los mismos colores que tienen ellos, son los mismos colores que tiene el arco iris. Diciendo, Dios, este es mi pacto que yo hago con ustedes, para no volver a destruir al hombre de esta manera como lo he destruido. No volverá, dijo. Y el hombre hace las cosas a su manera, porque el hombre ha dejado el uso natural a lo cual es dado. Y se va a experimentar lo que de Dios no es permitido. Hoy lo tenemos en su apogeo. Lo tenemos en toda su manifestación. Y por eso dice, le nacieron hijos. Ellos eran los héroes de la antigüedad y fueron hombres de renombre. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo al mal. Entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí, ¿qué era lo que comían? Si eran gigantes de tal magnitud que eran gigantes,
Fíjense que era lo que comían. Por eso dice, comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio. ¿Qué comían? Comían carne humana. Porque como no se saciaban, ¿y qué bebían? Sangre humana. ¿Con quién se casaban? Se casaban aún hasta con los mismos animales. Y se casaban también, agarraban a una mujer hoy y pasado agarraban otra y se casaban. Y se casaban. Se casaban una y otra vez. Y eso, pero eso eran los ángeles, porque como eran tan poderosos, eran tan fuertes, que qué hombre se iba a meter con ellos. Nadie, ningún hombre podía hacerle frente a ellos. No los podían detener. Mire, si ellos eran los que enseñaron a forjar el arma, y entonces ¿qué hombre podía hacer arma? Nadie. Si Noé se llamaba descanso para los de él, para los de su generación, porque Noé fue el primero que hizo arado. Porque ningún hombre podía hacer ninguna arma. Pero estos hacían esas armas y todo. ¿Y quién se les iba a poner al frente? ¿Qué hombre iba a decir, no me vas a llevar a la mujer porque esa es mi esposa? ¿Quién? Nadie. Y eso era lo que hacían allí. Y como les nacieron aquella gente descomunal, les nacieron aquellos híbridos, les nacieron los gigantes, entonces al nacer los gigantes tenían que alimentarlos. Y no va a creer que los tenían que alimentar con leche. Tenían que alimentarlos con lo que diera lugar a alimentarlos. Y claro, ya la siembra ya no daba y entonces tenían que optar por otra cosa. Empezaron entonces a matar a los hombres. Por eso dice que entre las mujeres más bellas agarraron mujeres. O sea, ahí perdía la mujer que no estaba bella. Se la comían. Padre Celestial, ayúdanos. Oigan, si es que eso comían. Ahí, mire, si nosotros nos metemos en la palabra a ver qué era lo que había de comida y eso, porque es que a ellos nadie les podía hacer frente. Entonces, claro, ellos comían eso y bebían eso. Y por eso les pregunté yo, ¿que era malo comer? No, no es malo comer. ¿Es malo beber? No es malo. Hay que beber agua. Pero estos no comían, no bebían eso, ni comían eso, lo que creemos nosotros, normal. Porque entonces se equivocó Dios. No se equivocó de ninguna manera. Y se casaban. Y bendito es el hecho sin mancilla. Aleluya. Y dice que el que hay esposa hay el bien de Jehová. Así es, cuídanos. Santo. O sea que hay que ver que el que hay esposa hay el bien de Jehová. Y el bien de Jehová, la mujer el bien de Jehová, imagínense. Seguro que no más bien. Yo no sé. Eso es lo que dice la palabra. Pero la cosa es que eso es lo que nos habla la palabra. Y entonces miramos que lo que hacían ellos era totalmente adverso a lo que Dios había dicho. Porque no podía irse tras carne extraña, ni podía contaminar su espíritu. Y por eso es que, ¿qué les pasó a estos personajes? ¿Quién sabe qué les pasó a estos personajes? Cuando ya la manifestación y el diluvio, dice que el diluvio vino y a todos los mató, ¿no? Pero quiere decir que estos seres podían brincar a otra dimensión, ¿verdad? Ya no podían. Ya no podían. ¿Por qué razón no podían? Se despojaron de su divinidad, se salieron de su cuerpo divino y se manifestaron en carne. Por eso, ¿sabe? ¿Usted ha oído de los nahuales? No sabe qué es nahual. ¿Usted ha oído de los que se convierten
en animales. ¿Ah? ¿Usted ha oído? Bueno, en los pueblos de nosotros hay muchas leyendas de eso, ¿verdad? Que se convirtió en un animal, que era un brujo que se convirtió en esto y se convirtió en lo otro. ¿Ah? Sí, que se convierte en todo eso. Pero, ¿y será cierto? Porque decían muchas veces que esos eran cuentos y leyendas de Honduras. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Sí, los brujos sí que dicen que se convierten y todo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Eso es una verdad. Yo ahora en las escrituras me doy cuenta que no eran cuentos, que no eran leyendas, sino que son una realidad. Y todo, ¿sabe qué es lo que qué es lo que se hace cuando hay una manifestación de esa clase? Fíjense lo que es. Por eso el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. El poder que le ha dado a la iglesia es única. Mire, un personaje de esos que se manifieste de esa manera. Usted y yo podemos hacer esto. Corto el cordón, corto el hilo de plata, el cuenco y todo lo corto en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Al día siguiente va a haber uno de ellos muerto. Al día siguiente hay alguien muerto en esa manifestación. Porque eso no viene así nomás de casualidad. Es que de esa manera es que pueden manifestarse. O sea, pueden caminar en el cuerpo astral. Uy, es que hay otra cosa más grande, más profunda todavía y va para adentro. Pero miramos entonces que los Nephilim eran ellos. El Nephilim es un ser angelical caído. Y entonces el Señor vio que la maldad, ¿sabe por qué vio? ¿Sabe por qué? Porque es que él oyó el clamor, así como lo oyó cuando estaba en Egipto su pueblo, que oyó el clamor, dice, de su pueblo. Oyó el clamor, que era mucha la maldad, que era mucho lo que hacían con ellos porque los tenían esclavizados. Así también el Señor oyó el Señor oyó